responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 16 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Un primer cargamento de ayuda humanitaria ingresó a Venezuela la mañana de hoy a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, después de negar en reiteradas oportunidades en distintos foros, incluyendo Naciones Unidas y la OEA, la crisis que afecta a nuestro país, además después de la muerte de indígenas pemones que en el sur de Venezuela pedían el ingreso de medicina. Finalmente Nicolás Maduro permitió la operación humanitaria que coordinará el Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela. La pregunta que nos hacemos es ¿cuántas vidas se pudieron haber salvado si hubieran permitido el ingreso antes? Francisco Valencia, de Codevida, escribió en su cuenta en Twitter: pasaron más de 5 años de denuncias, llamadas de atención, fuimos amenazados, descalificados, señalados e ignorados, y vimos morir y sufrir a tantas personas. Esto es solo el comienzo, que no pare la ayuda, hace falta más. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, tal y como lo destacan distintos portales informativos. El principio, y respetando el principio de neutralidad y de no politización, el ministro de Salud designado por Maduro, Carlos Alvarado, estuvo en el aeropuerto de Maiquetía, atribuyó el operativo a una iniciativa de esta administración que hasta ayer, insistimos, negaba la crisis. Lo comentaremos. El presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, recordó que el Parlamento declaró emergencia humanitaria hace 3 años y lo de hoy pone en evidencia el fracaso de Nicolás Maduro. Varios datos. Pensionados cobran este martes 18.000 bolívares correspondientes al mes de mayo. El tipo de cambio oficial del dólar se ubicó en 4.100 bolívares según el portal web del Banco Central de Venezuela. Esto ubica el salario mínimo en $4,3 mensuales. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió a reconstruir la Catedral de Notre Dame en 5 años, luego del voraz incendio que derribó ayer buena parte de su infraestructura. Esto es Conexión 750, comenzamos. Pasando en este país. Y a propósito de este tema de la ayuda humanitaria, vamos a tratar de contactar a algunos de los diputados, incluso analistas, que han ofrecido declaraciones sobre lo ocurrido en nuestro país. Como escribía Francisco Valencia, 5 años al menos pidiendo el ingreso de insumos y lo que nos hubiéramos evitado si la reacción hubiera sido otra. Lo cierto es que, a propósito del ingreso de este cargamento, se habla de 24 toneladas inicialmente de insumos, incluyendo plantas eléctricas, en una nación que supuestamente invirtió más de 100.000 millones de dólares para la emergencia en nuestro país, que evidentemente nadie sabe dónde está. En buena parte fue a parar en cuentas privadas en Andorra,
en España, en los Estados Unidos, incluso en Suiza. En tanto, establecemos contacto con nuestros invitados para realizar este tema de la ayuda humanitaria y el operativo que inicia hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja en Venezuela. Vamos a tratar de contactar entonces, chicos, al profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, porque tal y como comentábamos al inicio, al margen de esto que ocurre el día de hoy, ayer el Ejecutivo Nacional decidió devaluar una vez más nuestra moneda y si usted verifica la página web del Banco Central de Venezuela, se encontrará que según el dato oficial, el dólar, la divisa de los Estados Unidos, ya está en 4.100 bolívares. Esto ubica, como decíamos al principio, el salario mínimo en $4,3 mensuales. Y un poco más temprano nos preguntábamos quién puede vivir en Venezuela, incluso en cualquier parte del mundo, con $4,3 mensuales. Ya me dirá mi equipo si tenemos suerte con alguno de los invitados. En tanto eso ocurre, vamos a reponer las declaraciones que ofrecía el presidente encargado Juan Guaidó a propósito del ingreso de esta ayuda humanitaria. Esta entrada de ayuda humanitaria quiere decir que hay una emergencia humanitaria compleja, reconocida en este momento por la ONU, al decir que tiene 25% de la población venezolana, es decir, 1 de cada 4 venezolanos hoy están en riesgo de muerte. Eso significa el reconocimiento de la emergencia humanitaria compleja hoy en Venezuela. Y esto es una denuncia importante en el mundo en dos sentidos. Uno, nosotros tenemos 3 años denunciando la presencia y la necesidad de la apertura de un canal humanitario. Tenemos la denuncia y la demostración con indicadores, denuncias precisas en materia de salud, en materia de alimentación, de la crisis en desnutrición, falta de insumos, falta de medicamentos en las distintas áreas del país. Lamentamos que se haya tomado tanto, incluso la ONU, la Cruz Roja, en lograr aceptar, producto de la negación del régimen, producto de la negación de una dictadura, y bloquear una y otra vez la ayuda humanitaria, no solamente el 23 de febrero. Bueno, parte de las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó, de esto vamos a hablar más adelante, sin duda alguna, para analizar el alcance de este operativo que se ha iniciado el día de hoy. Pero también decíamos a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que el salario mínimo hoy en nuestro país ya se ubica en $4,3 mensuales. La pregunta que nos hacíamos, ¿quién puede vivir con esta mensualidad? Le trasladamos la inquietud a nuestro primer invitado, el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación Venezolana de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gusto en saludarte. Pues, ¿qué puede comentarnos acerca de este tema? Como suele ocurrir en estos casos, sin decir absolutamente nada, amanecemos con una nueva devaluación que impacta directamente sobre los salarios en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente continúa perdiéndose el poder adquisitivo de la moneda, continúa incrementándose el valor del dólar y continúa devaluándose las condiciones de vida de la población venezolana. Ya nosotros, en virtud de un instructivo que ha mandado el Ministerio de Educación Superior, habíamos acordado una asamblea que primero declararnos en emergencia y en estado de alerta total en las universidades, en particular en la UCB, y tenemos convocado una asamblea cuya local diremos oportunamente el día jueves para discutir con el profesorado, bueno, cuáles son las medidas que vamos a adoptar, porque definitivamente no solo es que los salarios no alcanzan, es que no le están llegando los recursos a los institutos de provisión, y es que no le están llegando recursos a las universidades para el funcionamiento, razón por la cual las condiciones laborales cada día se deterioran más, y bueno, las posibilidades de los profesores de ir a la universidad se hacen cada día más precarias, y cada vez las condiciones de vida del profesor pues son mucho más difíciles. Ahora, profesor, yo tengo que preguntarle porque ustedes llevan bastante tiempo protestando en la calle justamente a propósito de esta situación. ¿Qué está planteado en los próximos días, incluso de cara al 1 de mayo? Se anuncia un ajuste de salario, pero de momento, al día de hoy, el sueldo mínimo en nuestro país equivale a $4. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, fíjate, efectivamente a nosotros tenemos unas comisiones que están trabajando en la organización del 1 de mayo. No obstante, nosotros tenemos claro que la prioridad en este momento es el cese de la usurpación, porque el origen de toda la problemática que está viviendo
tiene que ver con un gobierno, bueno, que se niega a tomar los correctivos necesarios para resolver el problema de un régimen que viola los derechos humanos, porque cuando la gente no tiene para alimentarse o para atender la salud o para atender el transporte o para tener los servicios básicos, bueno, se están violando derechos consagrados por la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, como esta problemática no es una problemática efectivamente nueva, sino que es una problemática de larga data, porque el problema tiene que ver con el que el gobierno no adopta las medidas adecuadas. Bueno, por un lado aumentarán el salario y por otro lado continuará la devaluación del poder adquisitivo de los venezolanos. Por lo tanto, para la UCB en particular, para la PUCB, el objetivo tiene que ver con los 3 pasos propuestos por el presidente encargado Juan Guaidó, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones democráticas y libres que nos permitan cambiar la actual situación que está viviendo el país. Ahora, de cara al 1 de mayo, ¿qué está planteado, profesor? Fíjate, en este momento hay varias organizaciones que vamos a empezarnos a reunir para planificar, pero va a ser un acto eminentemente político porque estamos en un clima totalmente distinto a los 1 de mayo tradicionales. El 1 de mayo debe ser una jornada de una protesta muy fuerte en la calle. La PUCB está planteando la posibilidad de una huelga nacional o un paro nacional de protesta contra el gobierno, bueno, como una medida de expresar más enérgicamente nuestra necesidad de salir de la crítica que en este momento estamos viviendo. Efectivamente, como decía Guaidó, la ayuda humanitaria está entrando a cuenta gota, y esto es producto de que el gobierno se había negado a reconocer la problemática que está viviendo toda la población venezolana. En este caso, bueno, el 1 de mayo va a ser un 1 de mayo marcado por la situación política del país y la lucha de los trabajadores por el rescate de la contratación colectiva y, bueno, por respaldo también a la ley que está aprobando o discutiendo la Asamblea Nacional, previa discusión con el sector laboral, que tiene que ver con las garantías del sector público, donde cuando la gente protesta, pues el gobierno los despide. Y en el momento en que cese la usurpación, pues las personas regresarán a sus cargos en virtud de los planteamientos contenidos en esta ley. Gracias, profesor Víctor Márquez, por atendernos y acompañarnos estos minutos, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque
porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Podemos citar de 150 a 200 enfermedades que pueden producir fibrosis pulmonar. Comienza primero con una inflamación del pulmón y esa inflamación que se perpetúa en el tiempo hace que esta elasticidad del pulmón se pierda y entonces el pulmón forma cicatrices y esas cicatrices hacen que ese pulmón se ponga rígido. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Un accidente cerebrovascular va a ocurrir cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Esto impide que el oxígeno y los nutrientes que van a llegar a la célula pues no le lleguen y eso haga que las neuronas sufran y pueden morir incluso en ese primer momento si no es atendido adecuadamente. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Son las 5:18. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos a Luisa Rodríguez de Funcamama vía telefónica. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Mari. ¿Cómo estás? Cuéntame. Mucho interés de conocer una primera reacción de nuestra invitada acerca de lo que ha ocurrido hoy, el ingreso de estos insumos, de esta ayuda humanitaria, una crisis reiteradamente negada por la administración de Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, simplemente que es un proceso de tanta presión, tanto nacional como internacional, sobre emitir una situación que no es sostenible que estamos denunciando desde el año 2015. En la cual tiene que darle respuesta. Repito, Mari, como le hemos dicho en otros programas, es importante señalarle a la comunidad de que lo que viene en esa ayuda humanitaria no tiene cobertura para toda la población, no es suficiente, ni es la solución del problema. La solución del problema es la reinstitucionalización del sistema de salud en Venezuela. Ahora, llamó poderosamente la atención, varios portales destacaron la declaración del ministro de Salud designado por Nicolás Maduro, tratando de hacer ver que este operativo responde a una decisión política de esta administración. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque efectivamente llevamos 3-4 años como mínimo hablando de la crisis por falta de insumos en nuestro país. La escuchamos. Bueno, a nosotros no nos sorprende en ningún momento la actitud del gobierno y de las declaraciones de parte de tanto del presidente Maduro como de todo su tren ejecutivo, porque ha sido la posición durante todos estos años de retractarse sin decirlo públicamente, sino pareciera que pensara que la gente es amnésica, que tiene amnesia y no se acuerda de todo lo que se hizo anteriormente. Lo importante, María Alejandra, ya y de parte de nosotros no es ya quién tiene o quién dijo, quién no dijo. Lo importante es que realmente esos insumos están llegando, estos medicamentos están llegando bien a las personas que lo necesiten, que sean suficientes y sobre todo que exista transparencia y control sobre las mismas. Que no se vaya a utilizar que no se vaya a utilizar, María Alejandra, es algo que le vamos a seguir haciendo Contraloría, que no se vaya a utilizar de forma de extorsión para las personas. ¿Ustedes como organización tienen información directa de cómo va a funcionar este operativo? Se nos ha dicho que inicialmente los insumos se van a distribuir en los hospitales de Cruz Roja en Venezuela. ¿Qué información manejan ustedes? Sí, se va a manejar, la información que nosotros manejamos es exactamente la misma, se piensa bajar por a través de los hospitales de la Cruz Roja, igualmente por un grupo que son 8 organizaciones, 8 hospitales, también un grupo de 20 hospitales que se han mapeado a través de lo que se ha levantado y que hemos levantado a lo largo de los años y que es la solicitud que se le ha hecho a Naciones Unidas que se trabaje con estos primeros 28 hospitales para darle cobertura, la mayor cobertura a la población afectada, a la población vulnerable, a la cual va dirigida esta ayuda, que repito, es para niños en situación de desnutrición, adultos mayores, mujeres embarazadas y algún sector para condiciones de salud, como hipertensión y diabetes, pero que realmente ese no es lo fuerte para este tipo de ayuda.
Es decir, ustedes tienen la información de que al menos los pacientes con cáncer no estarían incluidos inicialmente en esta primera... No están incluidos inicialmente, porque recuérdate que una emergencia humanitaria compleja, una emergencia, la ayuda que llega, imagínense después de un terremoto. ¿Qué le hace falta un terremoto? Y hoy precisamente le explicaba a la gente, cuando tuvimos el deslave de Vargas, ¿qué fue lo que mandamos? Todo. Mandamos sábanas, cobijas, productos de higiene personal, medicamentos básicos como antibióticos, antipiréticos, y hidratación y alimentos. Bueno, precisamente en el área de salud lo que viene son medicamentos para personas, para niños en situación de desnutrición, mujeres embarazadas, adultos mayores y unas que otras condiciones de salud, pero para el área oncológica, de los tratamientos, de los esquemas principales, no tenemos una información que certifique. Hay mucha especulación en el tema, pero realmente nosotros los conocimientos que tenemos es que no vienen insumos para esa área. La última vez que conversamos con nuestra invitada, ella describía una situación francamente dramática, por decirlo menos, en el caso concreto de pacientes con cáncer de mama. Yo quisiera su comentario al respecto y si ustedes han recibido algún tipo de respuesta para hacer frente a esta situación. La escuchamos. Bueno, nosotros seguimos coordinando a través de OPS, Mari, el hecho de que se pueda conseguir insumos y medicamentos para las personas con condiciones de salud de alto costo. Es un trabajo muy arduo, es un trabajo que no es un trabajo que se puede resolver a través de una ayuda humanitaria, es un trabajo mucho más profundo y por eso seguimos exigiendo la reinstitucionalización de los servicios de salud en Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, para poder darle cobertura y darle cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución, donde el Estado debe velar por la salud y la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos, no discriminando en ningún momento ni por condición de salud, ni etnia, ni ninguna preferencia. En el caso de las personas oncológicas, seguimos en la lucha no solamente de la consecución de tratamientos y medicamentos, sino también en el área de diagnóstico, porque una de las cosas que no podemos invisibilizar y va a quedar invisibilizado al transcurrir los años es el hecho de la falta de acceso a diagnóstico por la falta de acceso a equipos de diagnóstico como son mamógrafos y personal calificado en el área de mastología para diagnosticar precozmente una condición de salud que no debe ser sinónimo de muerte si se diagnostica y se tiene tratamientos de calidad en tiempo. Sobre este tema, ¿qué información puede compartir con nosotros? La situación de los equipos, porque a la falta de medicina se suma justamente la infraestructura hospitalaria, pero también el deterioro de los equipos médicos. ¿La escuchamos? Es así. Primero que nada, los tiempos, lo que se llama la navegación del paciente. El paciente, después de haber hecho una mamografía, que normalmente lo tiene que hacer en el sector privado, porque en el sector público tenemos años que no tenemos unidades públicas de diagnóstico, que no contamos con mamógrafos, ecógrafos y especialistas en mastología dentro de las unidades públicas a lo largo del país, porque siempre hago hincapié que no solamente es el país, no es Caracas nada más, sino que es todo el país. Lo cierto es que una persona, después que logra hacerse una mamografía y sea evaluada y se considera que tiene una lesión atípica, pasa un promedio de 18 meses para poder llegar hasta poder empezar un esquema de tratamiento de quimioterapia, sumado a que no consigue los medicamentos porque ni el Seguro Social los tiene disponibles, ni son medicamentos que se llaman globalmente medicamentos de alto costo, porque así son en todas partes del mundo, por lo cual las personas tienen que, de paso que no lo consiguen en Venezuela, tienen que salir a comprarlos fuera normalmente a Colombia, donde los costos son sumamente elevados. Entonces la persona, después de terminar su tratamiento de quimioterapia o depende del esquema que sea, tiene que empezar a realizar radioterapia. Para hacerse radioterapia, los centros de radioterapia públicos en el país solamente están funcionando 2 y las listas de espera son más de 6 meses, por lo cual las personas al final pasan casi 24 meses sin poder realmente tener un acceso de tratamiento, el tratamiento que le corresponde. No menos cierto, y algo que nos suma y nos tiene sumamente alarmado, es el hecho de las personas que ya hace años atrás lograron superar el primer cáncer y que por la misma condición de salud, la aparición del cáncer, normalmente en las mujeres que han sufrido de cáncer de mama va de 8 a 10 años, donde estas mujeres que las logramos superar, sacar hace más de casi una década atrás, hoy en día están en recidiva y están falleciendo de cada 10, 3 por el hecho de no haber contado con los tratamientos de
de acompañamiento para evitar la metástasis, ¿no? Entonces, en el caso del cáncer de mama es dramático, y cuando estamos hablando que en Venezuela tenemos más de 16 millones de mujeres y que más de 53.000 mujeres están en riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, el no tener una respuesta oportuna para el diagnóstico y tratamiento de esta condición de salud es indudablemente un problema de salud pública muy grave que se escapa de lo que son los esquemas de emergencia humanitaria compleja en cualquier parte del mundo. Esta información la tiene la Organización Mundial de la Salud, es decir, y la Organización Panamericana de la Salud, ¿correcto? Es así, completamente. Toda esa información está documentada y está documentada desde el año 2015. No es ninguna novedad lo que estamos planteando. Lo que seguimos es insistiendo porque entre tantos problemas que tiene el país en el área de salud, las mujeres quedan invisibilizadas. Las mujeres con cáncer de mama quedan invisibilizadas. Finalmente, el impacto que ha tenido la crisis eléctrica en el caso concreto de las pacientes con cáncer de mama. Comentaba con nuestra invitada que en las primeras de cambio leímos toda clase de testimonios de ciudadanos que de forma privada han conseguido el medicamento y producto de la falta de electricidad corrían el riesgo de perderlo porque necesita cierta refrigeración. ¿Qué puede decirnos? Sí, la cadena de frío donde los pacientes al perder la cadena de frío de los medicamentos no tienen garantizado el efecto de estos medicamentos. Una de las cosas que sucede después de haber hecho una inversión tan costosa para poder conseguir parte de los esquemas, porque siempre tenemos que explicarle que las personas cuando se van a poner la quimioterapia, la gente dice, es que la persona no consigue la quimio, no, que la quimioterapia son varios tipos de medicamentos, no es un solo medicamento. Entonces, de repente, estas personas dentro de ese grupo de medicamentos, al perder la cadena de frío de los medicamentos, pierden efectividad, por lo cual entonces se prolonga el tratamiento de las personas y además se pierde la inversión que se realizó. Una de las cosas que comentábamos en otro programa, María Alejandra, es que el problema, más allá del problema eléctrico, el problema es que también los ciudadanos no deberían de tener los medicamentos. Lo que pasa es que por la necesidad y por la falta de articulación del sistema de salud público, los pacientes tienen medicamentos en sus hogares. Para eso en todas partes del mundo los medicamentos están en las áreas hospitalarias, donde tienen plantas eléctricas, donde tienen una cadena de frío y donde el medicamento se saca nada más justo cuando el paciente se le va a aplicar el tratamiento. Aquí lo que estamos haciendo en Venezuela desde hace muchos años atrás, de que las personas vayan con hielo a las farmacias cuando tenían medicamentos en el Seguro Social, iban con bolsitas de hielo a llevar los medicamentos, ya dañaban los efectos de los mismos. Ahorita, con la parte de los apagones, se profundiza, se agudiza el drama de aquellas familias que han hecho esfuerzos sobrehumanos para poder comprar los medicamentos, el hecho de que ahora no tienen certeza de que estos mismos realmente surten efectos porque no hay forma de saberlo, a menos que se fuera a un laboratorio de biología y de biomedicina para revisar la calidad de estos medicamentos, y eso aquí no existe, entonces, de calidad. Entonces, realmente es un drama porque no sabemos realmente cuáles van a ser las complicaciones de estas personas. Gracias, Luisa Rodríguez, por atendernos, acompañarnos. Ella representa a Funcamama, expresando opinión, Alicia, acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, el ingreso de este primer cargamento. Según nos dice, la información es que inicialmente los insumos no estarían dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer. Y bueno, es una situación que efectivamente, al menos de Funcamama, vienen denunciando desde 2015, saquen ustedes la cuenta, 4 años. ¿Qué hubiera pasado si hubieran permitido el ingreso de insumos en aquella época? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado? Vamos a la pausa, ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal
www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los libros rojos. El rojo generalmente denota peligro en la naturaleza, y es por esto que las listas que catalogan a la fauna y la flora en categorías de amenaza se denominan listas rojas de especies amenazadas. Desde hace 50 años, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza produce listas rojas de especies amenazadas. En ellas se cataloga a la fauna y la flora del mundo en categorías que reflejan su riesgo de extinción como consecuencia de la cacería excesiva o la destrucción de su hábitat. A comienzos de este siglo, el doctor John Paul Rodríguez, junto a otros científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de Provita, una sociedad civil dedicada a la conservación, comenzaron a estudiar criterios para la evaluación del riesgo de extinción de ecosistemas completos. Esta idea surgió del hecho de que son los ecosistemas los que proveen servicios al hombre y su riesgo de desaparición no puede predecirse del riesgo de desaparición de las especies que lo componen. En 2013, la UICN adoptó esta propuesta y la convirtió en el estándar global para la elaboración de listas rojas de ecosistemas amenazados del mundo. Decenas de países ya han desarrollado sus propias listas rojas de ecosistemas y en Venezuela ya fueron evaluados los ecosistemas terrestres, demostrándose que los bosques secos, como los que vemos en los alrededores de la ciudad de Caracas, son los más amenazados. Gracias al Dr. John Paul Rodríguez, quien hoy preside la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Venezuela logra una posición de liderazgo mundial en materia de conservación. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis en medio de la llegada de estos insumos, de la ayuda humanitaria a nuestro país. Nos levantamos el día de hoy con un nuevo tipo de cambio oficial.
Según página web del Banco Central, un dólar se ubicó en 4.100 bolívares. Esto coloca el salario mínimo en Venezuela en $4,3 mensuales, muy por debajo de los índices que establece el Banco Mundial para hablar de pobreza en el mundo. Y para conversar o tratar de analizar el alcance de lo que está ocurriendo en nuestro país, a luz de estos datos, saludamos en la línea telefónica al economista Francisco Faraco. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, me dejas un saludo para ti y para toda tu audiencia. Le pediría una primera valoración de su parte acerca de este tema. Hace muchos años el Banco Mundial advertía que la pobreza podía medirse en el caso concreto de aquellas naciones donde los ciudadanos ganaban $1, casi $2 diarios. Bueno, en el caso de Venezuela creo que está muy por debajo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, Alejandro, yo acabo de regresar de Margarita. Margarita es una isla encantadora. Ni siquiera había policía, pues no había delincuencia. Y una isla próspera unos años atrás. Me vine huyendo, porque sentarse en la orilla de la playa de Margarita es presenciar un desfile trágico de muchachitos de 3 y 4 años pidiendo no limosna en dinero, sino limosna en especie. De un pedacito de galleta, de un pedacito de pan, de un poquito de traguito de pepsi-cola. O sea, la miseria desde la más pequeña, desde la más tierna infancia de un niño hasta el viejo vigilante del edificio que no tenía zapatos y una suela amarrada con alambre. Eso es el emporio turístico de Venezuela hoy en día. Al lado de eso, pues unos hoteles fabulosos, con restaurantes bien caros y básicamente para los enchufados, pues. Entonces, ese es Venezuela. A los fans no se puede ir porque los que no tienen gasolina para llegar y mucho menos para regresar. Entonces, mira, pues el aeropuerto Mequetí es un desastre, no hay aire. En aquel solazo a las 1:30 del día, yo quisiera que el Instituto se pusiera ahí a las 1:30 sin aire acondicionado para esperar un avión. Él no lo hace porque él tiene un avión y tampoco espera yate porque él tiene un yate. Entonces, mira, esto que estamos viviendo es la cosa más terrible que hemos vivido en toda nuestra historia, a través de la historia reciente, los últimos 100 años, porque en Venezuela están surgiendo 2 clases sociales, o 3 clases sociales. La clase de los enchufados, de la gente que gira en torno al gobierno, que tiene todo tipo de comodidades y todo tipo de bienes y todo tipo de grandíos. La clase de los menesterosos, que es la mayoría de la población en Venezuela, si no es mendigo profesional, es mendigo porque siempre está pidiendo medios para comprar un real. Y en el medio quedamos un poco de personas allí que siempre estamos esperando que nos alcance la pobreza. Entonces es el país de la pobrecía, pues, de la pobrecía y de la oligarquía. Esto es igualito a la estructura que hay en Cuba, que hay en Rusia. Unos oligarcas súper ricos y una gran proporción del pueblo súper pobre. Claro que es que uno vaya a pasar unas vacaciones y lo que te consigue un poco molletito pidiéndote una galleta un poquito de fresco. Hay que ser un desalmado para no se le falta el corazón viendo esas cuestiones. Yo te digo, yo me vine antes de tiempo porque no podía estar allí. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, y de esto hemos hablado en varias oportunidades, porque en este contexto declaran toda la semana no laborable en medio de una profunda depresión económica, el desplome del Producto Interior Bruto hasta 25% según el Banco Mundial. ¿Cómo llegamos a esta situación? Era duro ver las imágenes de esta ayuda humanitaria llegando por el aeropuerto de Maiquetía en el país con mayores reservas de petróleo del mundo. ¿Qué puede decirnos? Mira, esto es la consecuencia de una decisión equivocada de todo el país en favor de un hombre llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que se propuso como meta convertirse en el zar de Venezuela, para lo cual destruyó las instituciones todas, básicamente el ejército y la industria petrolera. Al acabar con la industria petrolera, acabó con lo que nos daba de comer. Y entonces ahora estamos pagando las consecuencias. Detrás de él vinieron una cantidad de ladrones a llevarse lo que había en la mesa. Hoy o ayer estaban allanando la casa de un señor en Madrid, habían colecciones de relojes de oro, diamantes. ¿Qué sabe uno? Cantidad de cosas. Y lo que uno ve cuando salen por el exterior, venezolanos que no se sabe que son venezolanos por el acento,
comportándose como verdaderos magnates. Entonces, fíjate, simplemente un círculo de ladrones, Alibaba y los 40 ladrones, que aquí fueron mucho más de 40, y que se llevaron todo. ¿Por qué no hay luz en Venezuela? Porque los 100 mil millones de dólares que se destinaron para el plan eléctrico los robaron. ¿Por qué no hay luz en Margarita? Porque la planta llegó a Margarita con la planta de 450 megavatios, se la regaló Chávez a Evo Morales. Entonces, cuando un país se entrega en manos de un personaje como Chávez, de esa manera, sin ningún tipo de revisión, sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de control, pues eso es como la herencia de un hombre muy rico que trabajó toda su vida, que la deja a un hijo alocado, un hijo sin ningún control de sus actos, y viene la va a dilapidar. Eso está escrito y se ha visto 1 millón de veces en el mundo. Entonces, la culpa es de quienes han apoyado esta sinvergüenzura a cambio de dinero que me están aprovechando, que están chupándole a Venezuela. Dos inquietudes. ¿Qué proyecta usted, qué escenarios proyecta usted a corto y mediano plazo para nuestro país? Eso en primer lugar. Y hemos escuchado toda clase de iniciativas, instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, incluso el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo que están listos para ayudar a Venezuela una vez se produzca un cambio en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, efectivamente este año vamos a llegar a una caída acumulada del PIB en los 5 años de Maduro de casi el 75%. Ese es el desplome económico más grande que se registra en la historia universal. Un país que, como si debe haber sido lo que pasó en Indonesia cuando explotó el Krakatoa, pues, que se llevó por el medio todo, ¿no? Este es un Krakatoa vestido de verde. Este año Venezuela continúa cayendo y el año que viene caerá más, porque al no haber la acumulación de capital, pues la economía sí continúa cayendo. Entonces el año que viene una caída adicional. Mientras aquí no hay un cambio político, no podemos proyectar nada. Decía Alejandro Werner, que es el segundo hombre del fondo encargado del hemisferio occidental, que Venezuela, una vez que salga este equipo, esta gente del poder, tomará décadas su recuperación, décadas, es decir, varias decenas de años la recuperación de Venezuela. Y es así porque es que si tomamos en cuenta que la cuestión del Caroní la convenció el gobierno López Contreras y la Macagua se terminó con Pérez Jiménez y Gulli terminó con el doctor Leoni. Bueno, ¿cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de 30 años por lo menos. Entonces, mira, eso es lo que nos va a demorar nosotros de construir el sistema. A lo mejor nos demoramos menos, porque hay mucha obra de ingeniería hecha, pero nos demoramos menos. Pero hay que lo que pasaba 20 años allí en Coro sin un ventilador, ¿no? Entonces dice fácil, pero va a ser así. Yo no veo un futuro en Venezuela y mucho menos en los tiempos que corren hoy en día en el mundo. Ya el petróleo no tiene la importancia estratégica que tenía antes. Ya hoy en día se habla de los vehículos que no se eléctricos, claro que para generar esta industria se requiere pues, combustible, pero también se hace sin combustible. O sea, nosotros vamos a una revolución tecnológica importantísima y no nos damos cuenta. Nosotros somos un país que está al margen del desarrollo humano, del desarrollo de la sociedad hoy en día. Ahora, ¿a qué responde? Porque sí que es cierto, no solo la posición de estos organismos internacionales dispuestos a intervenir, a ayudar en el momento que haya un cambio en nuestro país, sino de otras corporaciones multinacionales que también están, esperando lo que pueda ocurrir en Venezuela. Quisiera su comentario al respecto. Mira, lo que ocurre es que Venezuela sigue siendo algo muy atractivo por el petróleo y por otros minerales y cosas que hay en Venezuela. Y por su tierra, por su gente, pero no vamos eso mientras aquí en Venezuela no exista un orden jurídico y político que garantice la estabilidad de ese orden jurídico, pues aquí no va a venir nadie, porque ya mucha gente se ha ido, y ha perdido hasta los zapatos aquí en Venezuela. Entonces eso también se sabe en el exterior. No es solamente que tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo, sino que tenemos yo creo que somos el país con el récord de demanda
en el mundo por incumplimiento de contrato. Ya estamos en un default hace tiempo, no cumplimos los contratos de préstamo, tenemos problemas para el reconocimiento de deudas comerciales, en fin, Venezuela es un país muy mal visto hoy en día en el mundo. Entonces, no creamos ese cuento de que Venezuela están esperando, como dijo el tonto de Jordani una vez, que nos estamos yendo los inversionistas a sombrerazo. A sombrerazo le hagan a él cuando se la agarre en una esquina un día de esto. Bueno, en lo personal hemos escuchado al menos empresarios colombianos, en distintos foros organizados en nuestro país, advirtiendo que sí, que hay interés, pero en el caso concreto de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo piden efectivamente una garantía para la inversión, tomando en cuenta la probable inestabilidad que va a existir en el corto y en el mediano plazo. Así es, o sea, no es una garantía real, es una garantía mucho más compleja que una garantía real. Una garantía real es un inmueble, es un terreno. No, esta es una garantía de comportamiento. O sea, es decir, una sociedad que está dispuesta a comportarse bien, no como lo hemos hecho hasta ahora, que hemos sido una gente mal portada, pues, sino un país lleno de saqueadores, de vagos, de flojos. No. Lo que piden los extranjeros es que el venezolano recupere el juicio y no vuelva a caer en el error de votar por cualquier tipo que le diga que bonito todo tiene, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Francisco Faraco, porque hemos escuchado la frase muy manida de que los países no tocan fondo. En el caso concreto de Venezuela, ¿qué podemos esperar? Porque ciertamente da la impresión de que es un barco sin rumbo y sin ningún capitán, porque no se toma ningún tipo de medida para hacer frente a la profundidad de esta crisis, la más profunda que se ha visto en América Latina, otra vez, según el Banco Mundial. Lo escuchamos. Mira, los países efectivamente no tocan fondo. Quienes tocan fondo son los ciudadanos de esos países que se van hundiendo en la pobreza, se van hundiendo en el desamparo, se van hundiendo desaparece su esperanza. Un país sin esperanza es como un ser humano vacío, y no hay peor sociedad que la de los seres humanos vacíos. Los seres humanos vacíos no progresan para nada, en nada. Simplemente pasan por la vida consumiéndose. Sí, los países sí tocan fondo, pero lo que pasa es que los países tienen la capacidad, algunos países tienen la capacidad de recuperarse, de tocar fondo y comenzar a darse cuenta dónde están y comenzar a recuperarse. Si no, pues no habíamos visto la recuperación que tuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, no habíamos visto la recuperación que tuvo China después del maoísmo. En fin, hay países que sí se recuperan, pero hay que decir, como dijo Churchill, sangre, fatiga, sudor y lágrimas. Quien no ofrece aquí sangre, fatiga, sudor y lágrimas, está mintiendo. Incluyendo servicios básicos muy sólidos para que se reactive la economía, ¿correcto? Incluyendo la electricidad. Así es, sin duda, un país sin agua, sin luz, pero no sirve para nada, ¿no? No es país, es una ranchería. Bueno, de hecho, la última conversación que sostuvimos, Francisco Faraco calculaba que las pérdidas producto de los apagones alcanzaban entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, si recuerdo bien, ¿correcto? Así es, pero ahora va a ser mucho más, porque esto va a ser mucho más largo. Hay que ver lo que son los apagones en el interior de la República y aquí en Caracas. Fíjate, ¿cuánto nos cuestan esta Semana Santa larga que dio Nicolás Maduro? Lunes, martes y miércoles de vacacio. ¿Cuánto cuesta eso? Que no se produce, no se vende nada, se vende muy poco. ¿Cuánto cuesta eso? Maduro tiene idea de cuánto cuesta, no le importa. Él nunca ha tenido conciencia del costo. Él lo que ha tenido conciencia del ingreso para gastarlo, pues. Pero conciencia del costo, pocos presidentes de Venezuela lo han tenido. Y allí nuestra desesperanza, pues, ante estas cosas. Finalmente yo le preguntaría sobre el sector privado de nuestro país. Fedecámara, justo en el estado Zulia, se declaró en emergencia porque hay una parálisis prácticamente en el 75% del sector empresarial. ¿Qué puede decirnos? Mira, el sector privado en Venezuela es un
no un aliado, porque sería impropio decir eso, pero es un sector muy condicionado por el Estado. El sector privado necesita que el Estado le dé divisa, necesita que el Estado le dé protección, necesita que el Estado le dé financiación. Entonces es un sector subsidiario, pues. No es un sector privado como lo puede ser en Colombia, por ejemplo. El sector privado tiene agarre, pues. Aquí no, aquí es un sector subsidiario del Estado. El sector privado es un sector subsidiario del Estado. ¿A dónde llegas tú? Donde el Estado te lo permita. ¿Con qué? Con lo que el Estado me dé. Pues mira, así no sirve el privado. Claro que hay grupos del sector privado que tienen deseos de seguir adelante. Aquí es un sector privado muy brioso en los primeros años del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, un sector privado muy brioso, muy fecundo. Hoy en día no, hoy en día es un sector privado maniatado, asustado por las políticas agresivas y grotescas del gobierno. Así no se puede levantar nada. Francisco Faraco, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre, economista, prestando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica. En medio de este estado de cosas, insistimos, continúa este proceso de evaluación de la moneda con el impacto que esto tiene hoy día los trabajadores venezolanos que devengan salario mínimo ganan $4.3 mensuales. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con un titular. John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, anunciará este miércoles, mañana, nuevas sanciones en contra de Nicolás Maduro y sus allegados, así como contra los gobiernos de Cuba y Nicaragua. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.